buenas tardes para todos y sean ustedes bienvenidos a su canal de filosofía. Recuerda que si te gusta mi contenido puedes suscribirte. Ten presente que la bibliografía empleada para cada uno de los videos queda constatada en la descripción del mismo. Sígueme en mis páginas de Facebook e Instagram, te dejo los enlaces en el primer comentario. El día de hoy nos reuniremos alrededor de la obra de Karl Marx, el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Vamos a trabajar lo concerniente a la filosofía política y a la filosofía de la historia. Aprovecho para mandarle un gran saludo y un gran abrazo a mi amiga Valentina Arteaga, que sé que disfrutará bastante de este contenido. Este ensayo contiene la formulación más famosa de la visión de Marx sobre el papel del individuo en la historia, a menudo traducida como, abro comillas, los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen como les place, no la hacen en circunstancias autoseleccionadas, pero bajo circunstancias ya existentes, dadas y transmitidas desde el pasado. El 18 Brumario presenta una taxonomía de la masa de la burguesía que Marx dice, confiscó la república como su propiedad y esta estaba compuesta por los grandes terratenientes, los aristócratas de las finanzas y los grandes industriales, los altos dignatarios del ejército, la universidad, la iglesia, el bar, la academia y la prensa. En el 18 Brumario, Marx desarrolla ideas muy importantes en lo que concierne a la filosofía de la historia y a la teoría política. Esta obra describe el contexto del ascenso al poder de Luis Napoleón III, el 2 de diciembre de 1851, que es visto por el autor como una repetición jocosa del trágico advenimiento imperial de Napoleón Bonaparte el 9 de noviembre de 1799, o como es identificado en el calendario revolucionario francés, el 18 Brumario del año octavo. Para poder analizar la sustancialidad del fenómeno histórico, Marx enfatiza en 4 elementos interdependientes. En primera instancia tenemos a la escena política, es decir, el mundo visible pero imaginario de la cotidianidad política actuada ante el público general a través de la acción declarada y abierta de las fuerzas sociales organizadas e institucionalizadas. El mapa del escenario político es descrito por Marx como colmado de actores que asumen diferentes personajes, máscaras y roles de acuerdo con las circunstancias materiales e históricas que los interpelan a elucubrar tácticas, estrategias, discursos, símbolos, roles performativos, etcétera, etcétera. En segunda instancia, tenemos al contenido social de la política actuada en el escenario. Esto implica una inspección más cercana del mundo exterior crudo, basada en mirar detrás de escena de la actuación y los partidos, esta apariencia superficial que vela la lucha de clases. Dentro de la vida política, las clases sociales desarrollan sus estrategias de manera concreta y atendiendo a las necesidades históricas pertinentes. No se trata a las clases sociales como si éstas fuesen el producto de la naturaleza o de alguna jerarquización abstracta, sino como grupos humanos históricos que se desenvuelven de acuerdo con intereses determinados. Por ejemplo, el campesinado francés, que consistía en la gran masa que apoyaba al régimen napoleónico, salvaguardaba su existencia material apelando a la autoridad imperial con toda su burocracia, todas sus prerrogativas y todas sus prebendas. La defensa de los derechos campesinos y la capacidad del emperador de llevar el manto de protector del campesinado fue un principio central de los, entre comillas, ideales napoleónicos. Aduce Marx, abro comillas, después de que la primera revolución había transformado al campesinado semifeudal en propietarios libres, Napoleón confirmó y reguló las condiciones en las que podían explotar sus tierras recién adquiridas en Francia y satisfacer
su nueva pasión por la propiedad sin ser molestados. En tercer lugar, Marx habla sobre la transformación de la arquitectura institucional del Estado y del aparato político. Los organismos gubernamentales brindan el margen de acción para el despliegue de estrategias y maniobras de clase. Veamos sus propias palabras, abro comillas: las prerrogativas políticas de los terratenientes y los municipios se transformaron en tantos aspectos del poder estatal. Los dignatarios feudales se convirtieron en funcionarios asalariados y el patrón variado de autoridades medievales en conflicto se convirtió en el diseño disciplinado del poder estatal con funciones centralizadas en una división de gobierno similar a la división del trabajo en una fábrica. La primera revolución francesa tuvo el trabajo de centralización, rompiendo todos los poderes locales, territoriales, municipales y provinciales, separados para crear una unidad civil en la nación, como comenzó por la monarquía absoluta. Pero al mismo tiempo, tuvo que desarrollarse en la medida aspectos operativos del poder gubernamental. Napoleón perfeccionó esta maquinaria del Estado. En cuarto y último lugar, Marx asevera que es importante entender cómo están interconectados los fenómenos económicos a escala local, nacional e internacional para comprender cómo se va configurando el aparato político. El aparato estatal revolucionario francés heredó muchas dinámicas propias del antiguo régimen feudal. Marx así lo propone. En un país como Francia, donde el poder ejecutivo tiene a su disposición una burocracia de más de 500.000 de funcionarios públicos, manteniendo así una inmensa cantidad de intereses individuales y medios de vida en abyecta dependencia, donde el Estado restringe, controla, regula, revisa y supervisa la vida civil, desde sus expresiones más abarcadoras hasta sus conmociones más insignificantes, desde sus modelos de existencia más universales hasta la existencia privada de los individuos, donde a través de la centralización más extraordinaria, este parásito adquiere una omnipresencia omnisciente, una capacidad mejorada de velocidad y acción que solo encuentra un análogo en la dependencia indefensa y la falta de forma del cerebro disperso del cuerpo político actual. Pero los intereses materiales de la burguesía francesa están entrelazados de la manera más íntima con el mantenimiento de esa maquinaria de Estado tan amplia y altamente ramificada. Aquí aloja el excedente de población y compensa en forma de mantenimiento estatal lo que no puede embolsarse en forma de ganancias, intereses, alquileres y tarifas. Todo este gran párrafo nos sirve para ilustrar que la burguesía, como la clase que se emplazó en el aparato estatal después de la revolución, exigió usar los mecanismos gubernamentales para su propio beneficio. Así, a pesar de que en el papel encarnaba la voluntad popular y el poder soberano de toda una nación de ciudadanos, se hizo cargo de los tejemanejes estatales para perpetuar su posición de poder y para perpetuar su cosmovisión. Por tanto, el gobierno del segundo Bonaparte parece haber tenido una base de clase específica, arraigada en la reproducción de la burguesía, de oficiales y funcionarios dependientes del Estado, una burocracia enorme, bien decorada y bien alimentada, como argumentó Marx, era el ideal napoleónico más acariciado por el sobrino. Su necesidad de asegurar el apoyo de esta clase es lo que alimentó la persistente lógica de expansión política heredada del antiguo régimen. Se ve obligado, junto con las clases actuales de la sociedad, a crear una casta artificial para la cual el mantenimiento de su régimen es una cuestión de pan y mantequilla. Paralelamente a los banquetes que ofreció el ejército, uno de sus primeros actos económicos, llevado a cabo por Luis Napoleón III, fue elevar los sueldos oficiales una vez más a su antiguo nivel
y crear nuevas sinecuras. No es que persista una autonomía de la superestructura estatal frente al conflicto de clases y al mundo económico. Más bien, el régimen que se erigió tras el absolutismo borbónico, aún preciso del Estado para satisfacer sus propios intereses, y ocupó la institucionalidad para entretejer un horizonte de dominio directo de clase. El conflicto de clase acaeció en la pugna para ver quién se hacía radicalmente del edificio estatal. Los intereses materiales y políticos de la burguesía crearon las condiciones para que no existiese algo así como una república democrática y neutral. A lo largo de la obra, Marx se posiciona como un analista de los símbolos, ritos, discursos y tropos que utilizaron las diversas clases sociales para constituir su identidad de grupo. De ahí arguye que la revolución proletaria precisa recrear un lenguaje novedoso y no quedarse incrustada en lo que llama la poesía del pasado. En sus palabras, por ejemplo, afirma: Luis Bonaparte era el hombre más ingenioso de Francia. Había adquirido la significación más múltiple. Solo porque no era nada podía significarlo todo. De modo que diferentes fuerzas de clase podrían proyectar sus propias esperanzas y temores sobre Bonaparte, y él a su vez manipuló y explotó hábilmente esta polivalencia para promover sus propios intereses. Marx identifica tres periodizaciones históricas de este hecho bonapartista. En primer lugar tenemos el periodo de febrero, del 24 de febrero al 4 de mayo de 1848, en el que después del derrocamiento de Luis Felipe de Orleans, se preparó el escenario para la República, el periodo de gobierno improvisado o provisional. En segundo lugar, tenemos al periodo de la Constitución de la República o de la Asamblea Constituyente de la Nación, que es en donde se erigieron cosas como el sufragio universal masculino, la abolición de la esclavitud en las colonias, etcétera, etcétera. Y en tercera instancia tenemos a la República Constitucional o a la Asamblea Nacional Legislativa. Estas periodizaciones distan de ser una mera cronología, pues más que una sucesión mecánica de hechos, son acontecimientos significativos que se nutren de experiencias del pasado y del presente y procuran dibujar una proyección hacia el porvenir. La escena política que se fue esculpiendo en este urdimbre de hechos salvaguarda cierta integridad y condiciona algunos aspectos de la relación de clase. Todo conflicto de clase es por antonomasia un conflicto político. El terreno institucional del aparato estatal y su articulación con la esfera pública más amplia da forma a las formas de la política. Marx, por lo tanto, señala que muchos rasgos distintivos de la organización y articulación del Estado con la esfera pública, llámese a estos electorales, parlamentarios, presidenciales, burocráticos, administrativos, militares, turbas orquestadas por el Estado, entre otros, condicionan directamente no solo las diversas luchas en el escenario político, pero también la lucha por modificar discursiva, organizacional e institucionalmente el equilibrio político de fuerzas. Todo movimiento político hace gala de herramientas retóricas, gestos y ademanes, también de constructos simbólicos y ritos para expresar y consolidar sus propios intereses. En una formación social fundamentalmente capitalista, los intereses económicos básicos subyacen como el fundamento material de los conflictos políticos. El revestimiento social de la política se inclina hacia los intereses económicos de las clases y fracciones contendientes en coyunturas y períodos específicos en una formación social particular, más que con intereses abstractos ubicados de forma idealizada en el modo de producción. Este enfoque es particularmente importante, por supuesto, para las clases intermedias, por ejemplo la pequeña burguesía, las clases sin un papel inmediato en la producción, por ejemplo la población excedente o los elementos desclasados como el lumpenproletariado. Pero también aplica para otras clases. Por ejemplo, al escribir sobre el papel central del campesinado en la política francesa, Marx
señaló cómo la industrialización y el creciente poder del capital financiero habían transformado su posición de clase. El campesinado, más reaccionario y conservador, se alineó con los intereses imperiales de Bonaparte, y la gran burguesía también halló un aliado formidable en la aristocracia financiera. No habría que desgajar a la imagen social que tienen los personajes históricos de sus intereses de clase. Así escribe Marx, abro comillas: así como en la vida privada se distingue entre lo que un hombre piensa y dice y lo que realmente es y hace, tanto más en los conflictos históricos hay que distinguir entre las bellas palabras y las aspiraciones del hombre. Hay que distinguir a los partidos y su organización real y sus intereses reales de la imagen que tiene en realidad. Por ejemplo, Marx decía que los orleanistas en el escenario político, en la alta política y en asuntos de Estado, como un gran partido parlamentario, empeñaron sus casos reales con actos simbólicos de reverencia y aplazaron la restauración de la monarquía ad infinitum e hicieron su verdadero negocio como el partido del orden, es decir, bajo una bandera social más que política, como representante del orden mundial burgués, como la clase burguesa contra otras clases, no como monárquicos contra republicanos. El Estado, en su forma más general, y las determinaciones políticas particulares de algún régimen modifican el balance de las fuerzas y se convierten en el marco referencial propicio para la lucha de clases. En sus propias palabras, Marx nos expresa lo que significa la transición de una autocracia a un paradigma republicano. Abro comillas: la república parlamentaria era más que el territorio neutral donde las dos facciones de la burguesía francesa, legitimistas y orleanistas, la gran propiedad territorial y la industria, podían instalarse con igual derecho. Era la condición ineludible de su gobierno conjunto, la única forma de Estado en la que las reivindicaciones de sus facciones particulares y la de todas las demás clases de la sociedad estaban sujetas al interés general de la clase burguesa. Como realistas, recayeron en su antiguo antagonismo, una batalla por la supremacía entre la propiedad territorial y el dinero, y la máxima expresión de este antagonismo, la personificación del mismo, fueron sus reyes, sus dinastías. La figura de Luis Bonaparte no es otra cosa que el producto frío y calculado de su propia época, y sirvió para suplir los intereses de la clase dominante, sea cual sea, y para mantener ese equilibrio de clases. Espero que si te ha gustado el video te suscribas y nos veremos en una próxima ocasión.